Hola mis queridos hermanos, un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Bueno, he venido reaccionando en estos días a unos diálogos que tuve con unos hermanos no católicos. En este caso estábamos hablando sobre los dogmas marianos. Así que quiero reaccionar al segundo diálogo que tuve con ellos y vamos a profundizar un poquitico en lo que ahí dialogamos. Lo voy a dividir en dos porque es un diálogo largo, entonces lo voy a dividir en dos para que lo podamos profundizar un poco mejor. Entonces, ya mismo, permítanme, ya mismo les comparto aquí el diálogo para que ustedes sepan de qué se trata. Bien, yo aquí lo adelanté un poquito porque lo adelanté hasta donde yo entré, así que vamos a iniciar ahí donde yo entré y el diálogo pues, y la conversación que tuvimos con ellos y vamos a profundizar un poquito sobre esto. Recuerden que ya habíamos reaccionado a un diálogo anterior, por ahí está el video, son dos videos que se hicieron ahí frente a eso, en el cual pues estaba el pastor y estaban la señora Yaira que está acá y el señor José. Aquí en el día de hoy está como invitado un diácono católico que entró en el video pasado en la parte final. Cuando yo ya me salía, entró él, entonces hoy está él de invitado y todavía, bueno, ese día realmente no entró el pastor Gilberto, seguramente no pudo, pero entonces estaban con un diácono y vamos a reaccionar, vamos a mirar entonces qué fue lo que sucedió, espero corroboro que todo esté bien, que el sonido esté bien, ok, sí, creo que ahí está todo bien, entonces vamos a arrancar de una vez, presten mucha atención a esta conversación y vamos a profundizar un poquitico en algunas cosas que se dicen acá. Vamos a ello de una vez. El otro, el de María siempre virgen o que permaneció virgen después del parto, eh, es importante también, pero yo creo que no es tan importante personalmente, de nuevo, ¿no? No es tan importante, personalmente como el de la Inmaculada Concepción, porque el de la Inmaculada Concepción Bueno, ahí está hablando el diácono, el señor Gustavo Macha, creo que es el nombre, y pues él está diciendo que, o sea, está dando su opinión sobre cuál de los dogmas marianos es más importante para él. Eso es una opinión personal. Yo ya estoy ahí atrás, todavía no me han subido, pero ya estoy ahí. realmente, ¿cómo se podría decir? Eh, Envuelve todo el mismo concepto del plan divino de Dios y viene a cumplirlo desde el principio, o sea, desde el principio, desde el Génesis, desde el momento que el hombre peca. Entonces justifica toda esa preparación. Y yo sé que quizás ustedes tienen por ahí algunas perspectivas diferentes. Es que si no hubiera sido María, hubiera sido otra mujer. Que María solamente fue un vaso que se llenó nada más. Y he escuchado muchas de esas, ¿no? Son versiones, no necesariamente. Perdón que interrumpa, está aquí abajo Mario Suárez, no sé si van a permitir que suba alguien más. ¿Quién es Mario Suárez? Yo no sé si... No sé, no Parece que tengo. estuvo la vez pasada. Ah, es el católico, también es católico que estuvo con nosotros. Oh, bueno. Es la segunda vez. Ya. ¿Se autorizan Creo que, ¿te acuerdas? Creo que sí. Sí, pues que suba, entramos a debate ahorita mejor. Bueno, sí, la ponemos a debate. Y Dos dejamos. y dos. Ah, sí, ya me acordé del Mario. ¿Cómo Y estamos? ya llegó Mario. Otro de los pocos educados católicos, ¿eh? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo me les va? Buenas noches, Mario, bendiciones. Señor José, Dios lo bendiga. Señora Yadira, bendiciones? Bien. Bienvenido. ¿cómo Buenas están? noches, Y hermano. diácono, ¿cómo me le va? Bien, mi hermano, ¿cómo estamos? Sí, Bendiciones. apenas lo pude escuchar un ratico la semana pasada, yo ya me estaba retirando y usted entró. Sí, yo estuve con ustedes la semana pasada, claro que sí. Sí, no te reconocí por el nombre ahí mismo, pero ya me acordé que sí, tuvimos el gusto de participar juntos. Qué gusto. Y nuevamente, gracias Sí, por... Mario, sí, dispara quemarropa, cuidado. No, para Dispara de nada, la no, cintura, ¿eh? no, para nada, no. Nada. Aquí estamos aprendiendo, seguimos Sí. mostrando la verdad que tenemos, seguimos aprendiendo, buscando también más verdad y en fin, aquí estamos es Ah, para ok. eso. Qué tan importantes son los dogmas para ti, Mario? No, son muy importantes porque los dogmas son verdades de fe. Entonces, cuando una verdad de fe se está perdiendo, se está dejando de creer, se está cayendo en una herejía, pues entonces
el dogma como verdad de fe lo que nos hace es que nos mantiene fijos en lo que nosotros debemos de creer. ¿Qué tanto aporta para la salvación o no aporta nada? Uy, sí, aporta muchísimo. Por ejemplo, el dogma de la Trinidad aporta demasiado para la salvación. No, claro, El obviamente, dogma no, claro. Pero claro. el dogma de María, Sí, claro que aporta, claro, porque María ¿en fue qué? la escogida de Dios para que por medio de ella se pudiera encarnar el Verbo y Jesucristo pudiera venir y nos pudiera redimir. Entonces, claro que aporta bastante. Pero entonces, como el burrito que fue el que llevó al Señor Jesucristo, ¿también tiene que ver o no? Ah, pero el burrito no lo dio a luz, ahí sí no hay nada que hacer. Ah, ok, ok. El burrito no lo dio a luz, el burrito no la llevó en el vientre. Nada, son comparaciones Pero que también pues para mí participó, no la también respeto, participó. pero para mí no, no, todos de alguna manera los. Entonces, como se dieron cuenta, le bajan como la categoría a la Virgen María simplemente diciendo, no, pues es que el burro también cargó a Jesús, o sea, están comparando al burrito que cargó a Jesús cuando entró a Jerusalén con María que lo llevó al vientre. Pero la comparación es como para bajarle a María y decir, no, pues no es tan importante porque si no, entonces el burro también es importante. Increíble, increíble, pero bueno, vamos a seguir escuchando. Los 12, las Marías, en fin, todas las personas involucradas en el Evangelio de alguna manera participaron, pero Porque ninguno hay de ellos. porque hay gente que dice que también le debemos, que si nos vamos así, le debemos la salvación a Judas también, porque si Judas no lo entrega, no va a la cruz. Pilato también tuvo que ver, porque si Pilato no participa, tampoco no hay juicio, no hay sacrificio. Pues es que digamos que tuvieron que ver, sí, que tuvieron, pero yo creo que nadie tuvo una relación tan especial como la que tuvo María con Jesús, No, claro, desde el definitivamente, momento de la definitivamente. encarnación hasta la cruz y hasta después, porque cuando Jesús resucita estaba 40 días con sus discípulos y María estuvo antes de Pentecostés, participó de Pentecostés, o sea, Pero nadie ¿qué tuvo hizo una María? relación tan especial Pero con Jesús. qué hizo María extraordinario que no hayan hecho los demás, obviamente, aparte del nacimiento del Mesías, de Bueno, dar luz? no sé si es que eso le parece muy poquito, ¿no? Dice aparte, como ya yo he leído tumbando cada cosa que me dice, entonces ahí sí dice aparte, ¿no? Le parece muy poquito haber llevado en el vientre al verbo, a Dios hecho carne, increíble. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué hizo extraordinario? Nada, ¿Qué ser hizo esclava del extraordinario? Señor, ser esclava del Señor y estar completamente pendiente de su Hijo todo el tiempo, acompañándolo, ayudándolo a salir adelante. Pero si se le perdió en el templo, en Lucas 2, ahí. Ahora miren la argumentación que me va a hacer para decir que no, que entonces que si a María se le perdió Jesús en el templo, entonces para bajarle, seguirle bajando como decimos nosotros la caña, como la importancia a María. Increíble, vamos a escuchar. Ahí se le fueron las chivas porque, porque ahí se le perdió 3 días. Sí, pero es que de todas maneras, si nosotros miramos ese texto que es bien impresionante, hay una razón de por qué se perdió. A Y ver, la razón era que los niños judíos yo se duré como preparaban. 8 días sin dormir pensando por qué se le perdió, si yo tenía mis niños pequeñitos y los llevaba y una vez se me perdió uno como 3 minutos y sentía morirme. No, pero el contexto es diferente. En el contexto judío, los niños empezaban a ser adultos a los 12 años. Ahí hacían su bar mitzvah y empezaban a ser adultos. Y los hombres y las mujeres no caminaban juntos en la caravana. Los hombres iban adelante y las mujeres iban atrás. Jesús tenía precisamente la edad en la cual o podía ir con José ya como adulto o acostumbrado Sí, a por eso todo. ya a los 12 años son adultos, porque ya a los 12 años toda. Noten que cuando se le está dando una respuesta, y casi siempre pasa eso en estos diálogos, cuando uno les está dando una respuesta sobre algo que ellos ven que tumba el argumento al que ellos quieren llegar, entonces empiezan a interrumpir y etcétera, etcétera. En este caso yo no me dejé, yo seguí adelante con la explicación. Vamos a mirar. Todavía pueden ir al ejército, hoy ya No, pueden ir al pero ejército. te estoy dando la explicación. Entonces, ¿qué pasó? José pensó que Jesús iba con María, como era siempre la costumbre, y María pensó que como ya era adulto iba con José.
y resulta que no iba con ninguno de los dos, se les quedó. Pero más que eso, es el mensaje espiritual que ahí se da. El mensaje espiritual que ahí se da es que muchos creen Pero, que Jesús pero va estamos caminando hablando con de una ellos. mala comunicación entre ellos dos, ¿no? Sí, No, sí, no había comunicación. sí, pero también es para decir que a muchos de nosotros Jesús se nos ha quedado en el camino y no nos hemos dado cuenta. Pensamos que va con nosotros y realmente no va. Es un texto impresionante para los matrimonios, para las personas, para los mismos países, que muchos creen que Jesús va caminando con ellos y Jesús hace rato se les quedó. Prueba de eso es que están aprobando abortos, matrimonios de aquellos que no se pueden mencionar porque nos cierran los canales, todas esas cosas. Entonces, eso se aplica tanto para la persona, cada persona tiene que mirar qué vida está llevando y pensar si fue que Jesús se le quedó y no se ha dado cuenta. Los matrimonios tendrán que Bueno, se reflexionar. puede aplicar se puede aplicar para una enseñanza. Noten que lo que él está insistiendo hace rato es como tratando de mostrar a una María descuidada, ¿sí? Está tratando de insinuar una María descuidada, una madre descuidada, como para no darle la importancia, porque ellos van a llegar a la conclusión después que no, que María era una mujer pecadora y todo eso. Entonces, pues yo digo que la intención, para mí la intención clara era esa, es mostrar una madre descuidada, una madre desatenta, para después decir, no, es que ella fue alguien que Dios utilizó y no más, pero no, pecadora como todos los demás. Ese es el punto al que ellos quieren llegar con todas las afirmaciones que hacen. Vamos a seguir escuchando. Enseñanza, sí, es cierto, se Claro, puede claro. aplicar, pero no es el contexto. Sí se puede, en una predicación, para una reflexión se puede aplicar, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. La realidad es que se le perdió 3 días. Pero hay un contexto de por qué se les perdió 3 días también. Recuerden que después lo encuentran al tercer día Jesús resucita. Hay un montón de conceptos teológicos ahí que uno podría de todas maneras analizar. Que si uno se apega en detalle al texto, Lucas 2:41 en adelante y lo analiza, pues va a encontrar un montón de detalles interesantes. No, claro, claro, y tiene un significado, pero el punto es que para que se te pierda un niño 3 días, yo creo que está como para estudiarlo, ¿no? Sí, sí, no, es que no es el mismo tiempo de hoy, no se podía llamar por el celular, las mujeres y los hombres no podían caminar juntos. Tenía Había WhatsApp. un montón de razones que ayudan a entender el por qué, eh, evidentemente, pues, como un matrimonio ahí se descuidaron y se les quedó Jesús. Bueno, ese es un problema grande, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí Lo que pasa es porque que María estaba cuidando a sus otros hijos. Luego se distrajo No, si los en cuidar estuviera cuidando, los a hubiera José. llevado y ahí no los menciona. No lo Es más, menciona, si, pero si estaba los cuidando. estuviera cuidando, se hubiera quedado con ellos porque las mujeres no las obligaban a ir a esa fiesta, precisamente si tenían más hijos para que se pudieran quedar en la casa cuidando a esos hijos. Y Estaba ella no se cuidando a quedó, sus sino que otros estaba, hijos. todos los años iba a Jerusalén porque pues evidentemente para mí obviamente no los tenía. Bueno, también hay mucha razón eso, ¿no? ¿Dónde está? Mire que dice ella, estaba cuidando a sus otros hijos. No, no los estaba cuidando porque ella andaba con Jesús. Ahí dice que andaba en la caravana. Entonces no fue que se quedó cuidando a los niños pequeñitos en la casa, nada de eso. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Estarían, sabemos que por lo menos por los 12 primeros años, en verdad no hay ninguna constancia de que hubo nada, o sea, no hubo ningún Bueno, el que de pronto quiera estudiar un poquitico este tema sobre los hermanos de Jesús, yo en el canal tengo un video que habla sobre los hermanos de Jesús, búsquenlo así. Los hermanos de Jesús por Marion César Suárez y ahí encuentran ustedes el video completo, que es largo para que ustedes entiendan ese tema. Vamos a seguir escuchando. ninguna mención de un hermano de Jesús. no hay ningún registro. Claro, o sea, y es más, el otro punto también es, y estamos hablando ya después con Marcos, con Mateo, en el primer capítulo, en el versículo 16, donde se menciona a Jesús, María y José, nada más. Y estamos hablando de la genealogía de Jesús, y no se menciona ningún hermano. Sin embargo, en el versículo 11, o si no me equivoco, en el versículo 2, en el 5 o 2 y en el 11 se mencionan una persona y sus hermanos, otra persona y sus hermanos. O sea que no es que estaban quitándole los hermanos a los otros,
Y tampoco decir de que los hermanos de esas dos personas son más importantes que los hermanos de Jesús, si hubieran existido. Pero en este caso, pues vemos, según lo que el mismo Mateo dice, pues no se menciona eh, ningún hermano de Jesús. Ahora, sí hay una explicación lógica para nosotros con respecto a eso, y no es solamente decir de que son hermanos espirituales, y tampoco estamos relacionándolo a lo que quizás muchos católicos también explican, dicen de que no, es que Jesús se refería a sus hermanos como parientes y porque no existían. Bueno, tiene algo que ver ahí, pero en verdad no es necesariamente eso, sino hay que hacer un análisis un poquito más profundo con respecto. Y hay que entender, por ejemplo, hay que entender realmente la cultura patriarcal, la cultura judía, de dónde viene. Por ejemplo, antes de ayer fue el día de San Juan Bautista, que Juan Bautista en verdad vendría a ser el primo de Jesús, pero no se le considera primo porque venía de parte de madre. Sin embargo, realmente los que eran hermanos o considerados hermanos de Jesús eran los que eran de parte de padre. Entonces, cuando una mujer, y yo creo que ahí está de acuerdo mi hermano Mario, de lo Sí, que creo el sistema parental de la época era, incluso hasta hoy, es por parte del padre, no por es parte de parte la del padre, madre. es un sistema patriarcal. Entonces dice que la mujer, por ejemplo, si un hombre, ¿no? Si un hombre que tenía hijos, él moría, su mujer automáticamente pasaba a ser propiedad del hermano mayor que le sobrevivía. Y eso está en la ley de Virato también. Y si la mujer no tenía hijos, el hermano mayor tenía que embarazarla a ella para que pudiera tener descendencia. O sea, a pesar de que no estaban casados, tenía que acostarse con su cuñada para darle hijos a ella. Pero si ya tenía hijos menores de 12 años, entonces él la preservaba como una propiedad o como esposa, que era lo mismo, una propiedad era una esposa. Entonces, ¿qué sucede? Que José muere. Y de eso, entre comillas, según lo que sabemos en la tradición oral, muere porque después es claro que en la Biblia, en Juan capítulo 2, en la boda de Caná, se invitó a María y se invitó a Jesús. Pero no se le puede invitar a María, sería un insulto solamente invitar a María y no invitar a José, porque era un sistema patriarcal. Se tenía que invitar al esposo primero y después él a través del esposo traía a su esposa. Pero como él ya había muerto, entonces se podía invitar a María. Entonces, por eso es que en la boda de Caná solamente aparece María y no aparece José. Entonces, deduciendo de ahí que sabemos que José ya había muerto. Entonces, por lo tanto, cuando Jesús, y no se sabe exactamente cuándo, bueno, entre comillas, tradicionalmente sí más o menos se establece de que cuando Jesús tenía 14 años es cuando sucede el incendio y que José muere, pero eso no está bíblicamente escrito. Pero, entonces muere José. Bueno, eso que dice el hermano diácono ahí tiene que ver de pronto con un libro apócrifo, donde de pronto se hace esa explicación. La verdad no lo tengo claro, pero pues bueno, vamos a escucharlo igual porque me interesa llegar a lo que vamos a dialogar ahorita. ¿Y quién es su hermano mayor que le sucede, que le sobrevive a él? Cleofás. Y Cleofás es el papá justamente de aquellos muchachos o aquellos señores que están mencionados en Mateo capítulo 13, versículo 55, del 53, Santiago y si no me José. equivoco. Claro, Santiago y José. Santiago y José, O Jacobo y José. ellos son los hijos de Cleofás. Entonces, como Jesús y su mamá ya son propiedad de Cleofás, Bueno, eso sí lo dice la Biblia, ahí sí está claro. Si buscan el tema que les digo, los hermanos de Jesús, ahí está claro que Santiago y José son hijos de Cleofás y una hermana de la Virgen María. Vamos a seguir escuchando. entonces Jesús, como parte de la misma familia de Cleofás, viene a ser hermano de ellos. Por eso es que en la Biblia tampoco nunca vamos a escuchar, en ningún momento se va a mencionar los hijos de María. Porque sí se mencionan en varias ocasiones los hijos de tal persona, los hijos de tal persona, los hijos de tal persona. Y especialmente en la cultura judía, así se conocían. Porque tú eres hijo de quién? Yo soy hijo de tal persona. Ah, él es el José. Este no es el hijo del carpintero y de María, su madre, el hijo, porque todos se conocían como hijos de tal persona. Entonces, por eso, de esa misma manera, no se establece, o sea, no se dice el hijo de María. Pero bueno,
ese es lo que es nuestra versión oficial de la iglesia y eso es lo que a nosotros nos han enseñado. Entonces, ahora, respeto mucho que ustedes no la quieran aceptar, ¿no? Pero Bueno, nosotros sí la aceptamos, nosotros aceptamos tal como está en la Biblia, como la presentó el Señor Jesucristo. ujú. Es que María, claro, es importante, para nosotros es importante, porque es la madre del Señor Jesucristo. Si yo siempre he dicho que a la mujer hay que respetarla, aunque sea la peor mujer del mundo, mucho más si se trata de la madre del Señor Jesucristo. O sea, no, yo en lo personal no hablo mal de María. Don José, una Eh, preguntita. sí, Pero viene que eso es algo que ha Esto cambiado que un no poco. tuvo hijos es para el dogma de la De María virginidad Virgen, siempre perpetua. virgen, sí. Sí, pero yo quería decirles, pues, o sea, miren que hay cosas que uno se va dando cuenta con el paso de los tiempos y que van cambiando, porque yo tengo familiares pentecostales que afirmaban hace 20, 25 años que María era una prostituta, que María tenía hijos con Cleofás, que María tenía hijos no sé con quién, pero miren que las cosas han cambiado en la medida en que se habla, se dialoga y se escucha al otro, porque entonces ya las personas no pueden salir a decir esas cosas así tan brutalmente porque cometen un error gravísimo. Uno no puede andar diciendo esas cosas así simplemente porque no está de acuerdo con otra persona, ¿sí? Entonces, pues ha cambiado un poquito la situación y eso es gracias a que de alguna manera las redes sociales y la gente, cada uno está dando su versión, está dando sus argumentos bíblicos, los otros dan los es, ellos también. sí. No, lo que pasa que muy poca gente conoce el Evangelio y esto se está hablando de católicos, evangélicos y demás, no lo conocen. Cuando la persona no conoce el verdadero Evangelio, entonces se ponen a hablar. Mire, es que todo esto ha traído mucha controversia porque se ha fanatizado tanto del grupo evangélico como del grupo católico. Entonces, es que el católico se ha ido a un extremo, se ha ido a algún extremo a idolatrar a María. En México, por ejemplo. Eso no es cierto. Primero que todo, eso no es cierto y hay que dejarlo claro. Para que haya idolatría tiene que haber reconocimiento de que eso que yo estoy adorando es Dios y ninguno en la iglesia reconoce que María es Dios, ninguno, pero pues obviamente ese es el pensamiento de ellos y es lo que ellos le repiten y repiten y repiten a la gente, que nosotros creemos que María y los santos son dioses, no, están muy equivocados, pero vamos a seguir escuchando. Ejemplo, vemos el 12 de diciembre que se van desde el atrio hasta donde ella está en la basílica y de rodillas se van cargando madera, cargando espinas y bueno, son flagelaciones tremendas. Entonces el evangélico, para refutar todo eso, pues hay algo que dicen que no estoy de acuerdo, que no, que María era una prostituta, hasta me cuesta decirlo, ¿no? No, es Porque que hay que... obviamente es que él confirma lo que yo también escuché decir, y no vaya a creer que todavía hay gente que piensa de esa manera, pero bueno, cuesta porque no es así, pero hay entendemos que hablar con respeto. Pero lo que pasa que el católico fanático ha provocado esto y la reacción del evangélico es como refutando todo eso. Y se ha armado yo le puedo llamar una guerra fría entre católicos y evangélicos acerca de uno. Entonces, no hay un balance, no hay un equilibrio ni de uno ni de los dos. Hay poca gente educada como ustedes que conocen sus doctrinas y las pueden presentar. Entonces, yo siempre digo, siempre hemos dicho aquí en este canal, 3 años tenemos, a María la respetamos, la admiramos y porque es la madre del Señor Jesucristo, repito, aunque fuese la peor mujer del mundo, es mujer y se tiene que respetar. La mujer se tiene que respetar, sea buena o sea mala. Entonces no se debe de hablar de una mujer despectivamente, pero muchos católicos e incluso papas le han dado la salvación a ella y se la han quitado al Señor Jesucristo. Y como
No, ahí está equivocado. No es que le estén dando la salvación, no. Es que cuando han pedido la intercesión de la Virgen María y eso se les ha concedido, pues han dado gracias por lo que ella hizo, ¿sí? Pero no es que ellos cuando lo dicen porque ellos intentan decir que nosotros tenemos no a Jesús como Salvador, sino a María como Salvador. Entonces ahí es donde ellos hacen énfasis en esas cosas porque pues, eso es lo que ellos le enseñan a las personas a los que les siguen a ellos. Pero nosotros sabemos en la iglesia que cuando el Papa Juan Pablo II fue herido, casi lo matan, él dio gracias por la intercesión, porque por la intercesión de la Virgen María había sido salvado de morir en ese episodio. Pero es muy diferente a decir que nosotros creemos que María es la salvadora y que Jesús no, porque es a ese punto donde ellos quieren llegar. Pero vamos a seguir escuchando. Como contradefensa, pues el evangélico aficionado también, porque hay evangélicos también fanáticos, entonces se van al otro extremo. Uno se va a otro extremo y otro se va a otro extremo. Entonces uno tratan a María de lo peor, otro la tratan como reina y así hay un desbalance de los dos grupos. Exacto. Uno, de un lado hay ¿cómo dices? Hablar de esa manera, y del otro lado hay una excesiva exaltación, de lo cual ni una ni la otra hablan las escrituras. Correcto. Pero Ahora, fíjense aquí que- en Mateo 1:25 dice, eso ustedes lo saben, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sabemos que el no la conocer, el no conocer en la Biblia se refiere a las relaciones sexuales. Entonces aquí diría, pero no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito. También primogénito, que es primero de muchos. Cuando hay una primogenitura es porque hay más hijos. Presten atención, ¿escucharon bien lo que ella dijo? ¿Escucharon bien? Yo lo voy a volver a repetir porque en esto me voy a centrar ahorita. Y esta primera parte, esta redacción, esta primera parte, se va a enfocar en lo que ella está diciendo. Presten atención cómo ella dice que, que ahí dice, que debiera decir, y no tuvieron relaciones sexuales hasta. Y dice que primogénito es primero de varios. Presten mucha atención a eso nuevamente porque ahí hay gravísimos errores que yo ahorita les voy a mostrar con la palabra de Dios. A ver, esto fue 49, 49. Vamos a ver desde acá. Presten atención y escuchen muy bien a lo que ella va a decir. Y le puso por nombre Jesús. Oh, perdón, otro poquitico menos, vamos a volver. 49. Pongámosle. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. De un lado hay ¿cómo dices? Hablar de esa manera, y del otro lado hay una excesiva exaltación, de lo cual Presten mucha atención. ni Presten una ni atención. la otra hablan las escrituras. Correcto. pero Ahora, fíjense aquí en Mateo 1:25 dice, eso ustedes lo saben, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sabemos que el no la conocer, el no conocer en la Biblia se refiere a las relaciones sexuales. Entonces aquí diría, pero no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito. También primogénito, que es primero de muchos. Cuando hay una primogenitura es porque hay más hijos. Y le puso por nombre Jesús. ¿Ustedes escucharon claramente eso? Por eso lo repetí. Ahora vamos a dejar que ella avance un poquito porque yo le voy a tratar de refutar eso y ella me saca el tema, no me deja. Durante todo el diálogo yo le digo, quiero mostrarle a usted que está equivocada, que eso no es así. Incluso hasta el final le dije y dijo, no, bueno, entonces la otra semana si alguna cosa me recuerda y iniciamos con eso. Por algún motivo no me dejó, pero bueno, vamos a avanzar un poquito y paramos y yo les explico a ustedes esto que la señora ha dicho. Entonces, aquí yo no sé en qué perjudicaría, es la pregunta, ¿en qué perjudicaría a María el cumplir con su matrimonio, con su esposo,
Dios bendice el matrimonio, dice, vayan, juzguen, procreen, más como habló ahorita ahí, ¿cómo te llamas? Te voy a quitar eso. Mario. Mario, sobre la cultura judía. En la cultura judía, pues una mujer entre más hijos tuviera, era una mujer muy bendecida. Por eso las mujeres, cuando no podían tener hijos, sufrían porque eran mal vistas, se sentían malditas. Por eso le rogaban cuando no podían dar hijos. Vemos en el caso de Ana que le rogaba a Dios que al menos le diera un hijo, dame un hijo y te lo voy a entregar, porque de esa manera se iba a quitar esa maldición. Vemos también en el caso de las dos esposas de Jacob. De Sara, Sara, Raquel, Rebeca, todas eran estériles. Eran estériles. ¿Lo dije bien? Sí. Estériles. Sí. Que eran, entonces, ellas se sentían mal, tenían pues la veían como una maldición, o no tener el favor de Dios el no tener hijos. María era bendita, había sido bendecida por Dios, y la manera de ver la bendición era teniendo muchos hijos. Ella tuvo muchos hijos y lo dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son sus hijos? Ya lo dijo aquí el hermano. Cuando le pregunta, ahora dice, no, es que no dice hijo de José. Igual acaba de decir, había un patriarcado, no se mencionaba, bueno, se va a mencionar al padre. Aquí no es el hijo de... Ojo, porque el texto no dice que Santiago, José, Judas, Jacobo, Simón eran hijos de María, no dice, pero tampoco dice que eran hijos de José. El texto dice, no es el hijo de María, o el hijo de María, el hijo de María. Y fíjense cómo ahí revolvió y dijo, no, pues claro, si era un patriarcado, pues entonces se menciona al papá, sí, pero ojo, porque el texto no dice que sean hijos de José. Hermano, nosotros no enseñamos que sean hijos de José. Sí, pero fíjense que yo hace rato estoy levantando la mano pidiendo permiso para conversar, porque yo quiero insistir en Mateo 1:25 y vamos a ver lo que pasa. Vamos a escuchar. Entonces ya he dicho un montón de cosas que ya tenemos que mirar. Enseguida les voy a explicar todo eso. El carpintero, y no son sus hermanos, y menciona el nombre de los hermanos. Sí, pero... entonces, pero es que no dice que es de María. Pues sí, es el matrimonio. Es el matrimonio, José y María es un matrimonio, están aquí sus hermanos. O sea. Pero... Señora, adelante. Bueno. Adelante, hermano, adelante. Sí, a mí me gustaría que fuéramos por partes. A mí me gustaría que analizáramos Mateo 1:25, donde dice... No, espérame, una pregunta. Fíjense, la pregunta era... Fíjense que no me deja. Me dice, no, la pregunta era, no. Ella está diciendo, ¿en qué perjudica? Sí es cierto, pero yo le dije, vamos por partes. O sea, vamos por partes. No es que le esté esquivando la pregunta, es que vamos por partes porque ya hemos avanzado harto de lo que ella dijo y hay que explicar eso. Pero vamos a escuchar. ¿En qué estaría mal que María hubiera cumplido con su matrimonio, hubiera tenido más hijos con José? ¿En qué le perjudicaría a María, o en qué perjudicaría, como dice que tú acabas de decir, que los dogmas tienen mucho que ver con la salvación? ¿En qué perjudicaría a María haber cumplido o haber tenido un matrimonio tal como Dios lo ha establecido, con lo conlleva un matrimonio, tener hijos? ¿En qué perjudicaría a María y en qué perjudicaría la salvación que tuviera hijos María? Bueno, que le voy a dar mi opinión al respecto, pero de verdad me gustaría que profundizáramos en Mateo 1:25 en eso de no la conoció. Bien, ahí ya entonces yo le respondo lo que ella me está preguntando, pero entonces ya no entramos, yo me deja, vuelvo e insisto, durante todo el video cada rato yo le decía, bueno, pero vamos a hablar de Mateo 1:25. Se iba por otro lado, se iba por otro lado y al final me dijo, no, la otra semana me acuerda y lo hacemos de primero. Y bueno, eso nunca se dio. Entonces vamos a mirar lo siguiente, mis queridos hermanos. Ustedes escucharon claramente varias cosas,
permítame, yo me salgo acá un momentico y vengo acá y vamos a mirar entonces, vamos a analizar lo que ya escuchamos, que repetimos, que lo puse nuevamente para que ustedes lo tengan bien claro en su mente. A ver, ella dice que en Israel era una maldición para una mujer ser estéril y no tener hijos. Y eso es verdad, pero resulta de que María no era estéril. Ese es el problema, María no era estéril. María fue escogida por Dios para ser la madre del Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, no estamos hablando de que en ella había una maldición porque ella no era estéril. Ella no era estéril. Contrario a otras mujeres que sí eran estériles, a las cuales Dios les hizo el milagro. En el caso de María no fue porque ella era estéril, sino que fue porque el Señor la escogió para ser la madre del Mesías, de Emanuel, Dios con nosotros. Pero no solamente eso, mis queridos hermanos, miren. Si nosotros vamos a San Juan, ahora, entonces ella dice, fíjense lo que dijo, ella dice, por eso María tuvo más hijos, porque tener hijos era una bendición. Y esto es para acomodarle otros hijos a María, según ellos que dice el Evangelio. Que vuelvo y repito, en el tema de los hermanos de Jesús, ahí les explico que no son hijos de María, porque el texto dice, el hijo de María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas. ¿Sí? Entonces hace la aclaración. Fuera de eso, la profecía de Isaías 7:14 dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, pero eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, es cierto que una mujer era bendita, una mujer era bendecida por Dios con hijos, pero miren, ellos lo que no se han dado cuenta y no quieren aceptar lo siguiente. Si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25-27, Jesús se la dejó como madre a Juan y en él se la dejó como madre a toda la iglesia. Entonces, ¿qué más bendición de María ser la madre del Emanuel, Dios con nosotros? Y no solamente eso, sino ser la madre de miles y miles y de millones de personas en el mundo, que son aquellos, los cristianos que pertenecen a la iglesia fundada por Jesús. Entonces, si es una bendición para una mujer tener muchos hijos, pues por eso Jesús en el pie, en lo alto de la cruz, pues no la deja como madre. Y es bendita, no solamente, repito, no solamente porque es la madre del Emanuel, Dios con nosotros, sino que además de eso, es la madre de toda la iglesia. Entonces, es completamente bendita la Virgen María. Ahora, por eso es que los judíos llaman a Abraham su padre. Miremos, en Juan 8:39 dice así, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Estaban en un diálogo con Jesús unos judíos. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, los judíos se gloriaban, se sentían orgullosos de que Abraham era su padre. ¿Por qué? Porque Abraham era el padre de la fe, el primero al que Dios llamó y él aceptó ese llamado. Entonces, si ellos son hijos de Abraham y se sienten orgullosos de ser hijos de Abraham porque fue el primero que creyó, pues miremos qué hizo María. Nosotros somos hijos de María porque ella fue la primera que creyó en Dios, en el nuevo pacto, y permitió que Jesús se encarnara en su vientre, a pesar de ser virgen. Eso está en Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, no solamente, repito, entonces por eso nosotros, si los judíos son orgullosos de que Abraham era su padre, porque fue el primero que creyó, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener a alguien que se hizo esclava del Señor, que fue la primera que creyó, a tal punto de que Jesús se pudo encarnar en el vientre de ellos. Y si a eso le sumamos entonces que Jesús, vuelvo y repito, en San Juan 19, 25, 27, nos la deja toda la iglesia de Jesús como madre, pues María es bendita, más que bendita, entre todas las mujeres. Bien, ahora vamos a mirar Mateo 1:25. Recuerden que ella dijo que en Mateo 1:25 decía que no la conoció o que el texto debía haber dicho y no tuvieron relaciones sexuales hasta. Y también mencionó al primogénito. Entonces, ella entiende que Mateo 1:25 dice que ellos tuvieron relaciones sexuales. ¿Y esto por qué? Pues para negar que María es la siempre virgen. Pero vamos a mirar el texto y vamos a estudiarlo. Miren, dice así Mateo 1:25. Y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces ellos citan Mateo 1:25 y dicen que la Biblia es clara cuando dice no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y argumentan que conoció en la Biblia se refiere a tener relaciones sexuales. Ella no lo argumentó más, pero yo sí he escuchado a otros que lo argumentan más y demuestran que conoció sí se refiere a tener relaciones sexuales con los siguientes pasajes bíblicos, que aquí los tengo. Miren, si nosotros vamos al Génesis capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Si vamos también a Génesis 4:17, dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Noé. Claramente vemos ahí el contexto, y el contexto es que conocer sí se refiere a tener relaciones sexuales. Pero vamos a conciliar y a mirar un poquito más esto en las Escrituras. Por eso es que es tan importante profundizar un poquitico más. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Mateo 1:25, al original griego, como fue escrito en el original, miren que aquí se los tengo en pantalla. Miren. Aquí está como aparece Mateo 1:25 en el original griego. Y resulta de que en el original griego dice, y no estaba conociendo a ella hasta cuando dio a luz. Entonces, miren lo que dice, y no estaba conociendo a ella hasta cuando dio a luz. Entonces, esto como primero es que el original no podía decir y no tuvieron relaciones sexuales, porque vamos a ver por qué no lo puso así el original. Vamos a ver por qué lo puso estaba conociendo. Bien, vamos a adelantar un poquitico más acá y vamos a mirar. Vamos a seguir estudiando esto. Entonces, lo primero es eso. El original no menciona nada de tener relaciones sexuales. El original ni siquiera dice conoció. El original dice estaba conociendo. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a mirar que la palabra conoció en la Biblia no solamente tiene el significado de tener relaciones sexuales. Eso es lo primero que vamos a mirar. Para eso, nos invito aquí a Deuteronomio 9:24. Miren lo que dice. Habéis sido rebeldes a Yahvé vuestro Dios desde el día que os conoció. Fíjense, sería escandaloso pensar que la palabra conoció tiene solamente el significado de tener relaciones sexuales. Porque dice la Biblia, habéis sido rebeldes a Yahvé vuestro Dios desde el día que os conoció. Pero no solamente eso, si vamos a Juan 2:23 al 25, miren lo que dijo Jesús. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocían a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. También el mismo Jesús en Lucas 16:15, miren lo que dice. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, sería escandaloso pensar que la palabra conoció en la Biblia solo tiene la connotación de tener relaciones sexuales. Sería escandaloso. Entonces, y esto nos prueba que conocer en la Biblia no solo tiene esa connotación. Entonces, adelantemos un poquitico más. Vamos a la otra. Vamos a seguir conciliando las escrituras. ¿Por qué? Porque resulta que como conocer en la Biblia no solamente tiene la palabra conocer en la Biblia no solamente tiene una connotación, es la de tener relaciones sexuales. Entonces hay otra palabra que la Biblia nos da para hablar de tener relaciones sexuales, y la vamos a mirar. Y esa palabra es se llegó o llegó. Vamos a mirar. Si nosotros vamos a Génesis 16:2, espero que no me haya enredado y me entiendan. A ver, como la palabra conoció no solamente tiene el significado de tener relaciones sexuales, sino que tiene otros significados, pues entonces la Biblia nos va a mostrar otra palabra que tiene la connotación de tener relaciones sexuales, y la palabra es llegó, se llegó. Y vamos a mirarlo, vamos a probarlo con la Biblia. Miren, dice así. Génesis 16 del 2 al 4. Miren lo que dice. Dijo entonces Sara a Abraham, ya ves que Jehová, estoy utilizando la Biblia Reina Valera, para que si ellos quieren corroborar esto en la Biblia lo puedan hacer y se den cuenta que esto está en la Biblia de ellos. Entonces, ya ves que Jehová me ha hecho estéril,
Fíjense que en ella sí había la maldición porque ella era estéril, en el caso de María no era estéril. Te ruego pues que te llegues, miren que le dicen que te llegues a mi sierva. Hasta aquí pues simplemente vamos a ver qué pasa, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y aconteció y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y le dio por mujer a Abraham su marido. Y la dio por mujer a Abraham su marido. Y miren lo que dice el versículo 4, dice. Miren, se lo señalo acá. No sé si ustedes alcanzan a ver el mouse, véalo acá. Llegóse pues el Agar, la cual concibió, pero luego al verse ella encinta mira a su señora con desprecio. Entonces, no dice conoció, no dice tuvieron relaciones, sino que dice llegóse pues el Agar, la cual concibió. Pero no solamente está ahí, vamos a mirar Génesis 38, 2 y 3. Miren ese texto como es de claro, miren lo que dice. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Suá. Entonces, en este caso, conoció, que es la misma palabra que está en Mateo 1:25, se utiliza para decir que nunca la había visto. Entonces no la conocía, por eso nunca la había visto. Y por eso dice, allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Suá. Y miren lo que dice, y tomándola por esposa, se llegó a ella. Entonces, primero dice la palabra conoció porque nunca la había visto. Y luego después dice, la toma por esposa y dice, se llegó a ella. Entonces ahí sí tiene la connotación de tener relaciones sexuales. Fíjense cómo este texto es demasiado claro, porque utiliza la palabra conoció, pero no en la connotación de relaciones sexuales, sino en la connotación de que nunca la había visto. Y luego se casa con ella y dice, y se llegó a ella. Y después de que se llegó a ella, dice, y ella concibió y dio a luz a un hijo al que llamó él. Entonces, ahí sí está muchísimo más claro como conoció no solamente tiene un solo significado que es tener relaciones sexuales, como decía la señora Yadira, no, eso es completamente falso. Sí tenía esa connotación, pero no solamente tenía esa connotación. Y vemos cómo también hay una palabra que es se llegó a ella, que sí tiene la connotación de tener relaciones sexuales. Vamos a mirar otro más, vamos a mirar por acá. Génesis 29, 22. Miren lo que dice y 23. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Perdón. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Versículo 23. Y sucedió que a la noche tomó a Lía su hija y se la trajo. Y miren lo que dice. Y él se llegó a ella. Entonces se la trajo en la noche. Lean todo el contexto que pasó. Se la trajo en la noche. Dice, y él se llegó a ella, es decir, tuvo relaciones sexuales con ella. Ahora miremos otro texto que es completamente claro y no deja ninguna duda. Jueces 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, a una prostituta, miren, y se llegó a ella. Entonces, no hay ninguna duda de que esta mujer era una prostituta y dice que fue Sansón a Gaza y allí vio a una mujer ramera y se llegó a ella, es decir, tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces, mis queridos hermanos, queda completamente comprobado que conoció en la Biblia sí tiene la connotación de tener relaciones sexuales, pero no es la única connotación que tiene. También tiene otra connotación. Y que la única palabra que hay en la Biblia para tener relaciones sexuales no es conoció, también es se llegó a ella. Incluso miren todos los pasajes que les he dado. Por eso es que si nosotros vamos entonces al original que aquí nuevamente lo tengo, dice, y no estaba conociendo a ella hasta cuando dio a luz. Entonces, vamos a mirar otra cosa bien interesante. Cuando nosotros miramos este original griego, nos encontramos que la palabra estaba conociendo o conoció es la palabra ginosco. Mira acá esta palabra que está acá que les estoy señalando es la palabra esta, ginosco. Ahora, utiliza entonces el original, el verbo o la palabra ginosco. Si vamos y buscamos en el diccionario, nos damos cuenta, griego, nos damos cuenta que ginosco, que es la palabra que se utilizó aquí, quiere decir conocer. Por eso algunas traducciones ponen y no la conoció, darse cuenta o ponerse al tanto. Entonces presten atención a esto.
El ginosco, que fue la palabra que utilizó el original, dice, es conocer, es darse cuenta o ponerse al tanto. Entonces, por eso es que el original lo traduce así, y esta es la traducción de la Reina Valera. Entonces dice así, y no estaba conociendo, por eso era que no podía decir y no tuvieron relaciones sexuales como dijo la señora Zaira, no, porque eso sería ir en contra, primero de lo que la escritura, cuando la conciliamos completa, nos muestra, eso sería ir en contra de eso, y segundo, no tiene nada que ver porque el ginosco, que es la palabra que está usando acá, pues tiene estos significados, conocer, darse cuenta o ponerse al tanto. Ya teniendo todo ese conjunto, ya habiendo visto que conocer no solamente tiene la connotación de tener relaciones sexuales, sino que tiene otras connotaciones, ya sabiendo que hay otra palabra más para tener relaciones sexuales que es y se llegó a ella, se llegó y vimos todos los textos bíblicos, y ya yendo al original, con el ginosco, que quiere decir conocer, ponerse al tanto, darse cuenta, entonces solo podemos saber a qué se refería. Ojo, miren cómo lo pongo yo acá. Ahora, como conoció en la Biblia, no solo tiene un único significado de tener relaciones sexuales, ya se los probé. Entonces, solo podemos saber a qué se refería el autor mirando el texto en contexto. Tendremos que mirar el contexto del texto para que nosotros podamos saber a qué se refería Mateo 1:25. Vuelvo y repito. Como la palabra conocer no solamente tiene la connotación de tener relaciones sexuales, sino otras connotaciones, la única manera de saber a qué se refería ahí el autor es leyendo el texto dentro de su contexto. Y al mirarlo dentro del contexto nosotros podemos deducir, bueno, si se refería a relaciones sexuales, como en el caso de Caín, de Caín en el Antiguo Testamento, lo que les mostré, pero vamos a mirar el contexto de Mateo 1:25. Miren el contexto. Así que para eso vamos a mirar el texto. Acá los tengo, está un poquito más pequeño, no sé si lo alcanzan a ver. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Ojo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. No era hijo de José, era hijo del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando él se dio cuenta que estaba en embarazo, él quiso dejarla secretamente. La quiso repudiar. Bueno, no es el tema hoy porque se nos alarga mucho. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás, fíjense qué tan interesante, miren, y dará a luz un hijo, uno. No dice varios, dice uno o uno y más, y sus hermanos, no dice un hijo. Y la profecía decía que una vez concebiría y daría a luz un hijo. Entonces, ¿cómo es posible que la profecía diga que esa mujer va a concebir, que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y que después ella tenga varios? Pues entonces la profecía hubiera dicho un hijo o varios hijos, o el primero y después más, pero no dice un hijo. Entonces, miren lo que dice. Y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, eso fue lo que dijo el profeta, Isaías 7:14, y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Escuchen esto, y ahí sí viene el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, hay un detalle que ustedes de pronto no se han dado cuenta aquí cuando uno analiza este texto y se detiene. Y es que entre el versículo 18 y 24 y el 25 hay 9 meses de diferencia. Porque entre el versículo 18 y 24 es cuando el Espíritu Santo engendra al Verbo en el vientre de María. Y se lo están explicando a José y él acepta. Pero en el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz. Cuando habla de dar a luz fue cuando ya nació. Entonces, como primero, ahí hay un detalle que hay 9 meses en los cuales José simplemente aceptó lo que el ángel le pidió, recibió a María, pero nada con ella. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús nace? ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a entender a qué se refería entonces el autor?
Miren, el contexto o lo que sucedió cuando Jesús nace es lo siguiente. En Lucas 2, 6, 19 nos dice que llegaron unos pastores a adorar al niño. Y eso fue en el mismo momento en que Jesús nació. En el mismo momento que Jesús nació, llegan unos pastores a adorar al niño. En Mateo 2, 1, 12 llegaron también unos magos de Oriente con regalos para adorar al niño y lo adoran. Segundo evento que sucede el mismo momento que Jesús nace. Y en Mateo 2, 19, 21 se les avisó a ellos que no podían regresar a su casa porque había peligro de que Herodes matara al niño. Entonces ellos tuvieron que coger y así como estaban en ese momento, arrancar corriendo para Egipto. Arrancaron corriendo para Egipto. Luego vamos a ver, perdón un segundito, perdóname un segundito por favor, discúlpeme un segundito. A ver, discúlpeme, me está entrando una llamada, disculpen. Dame un segundito por favor. A ver, vamos a volver acá. Discúlpeme un segundito, yo escribo acá que esto es importante, es mi esposa. Bien, disculpen ahí un segundito. Entonces, vamos a volver. Vamos a mirar acá. A ver, vuelvo y repito para que... Es que si paro, se me daña el video y ya me toca volverlo a hacer. Pero ahí ustedes disculparán, era mi esposa que me estaba pidiendo un favor. Bien, entonces vuelvo y repito. Vamos a mirar lo que sucedió cuando nace el niño. Porque ese es el contexto que nos ayuda a entender lo que estaba diciendo Mateo 1.25. Lucas 2, 6, 19 llegan unos pastores a adorar al niño. Después, Mateo 2, 1, 12 llegan unos reyes magos de Oriente a adorar al niño. Y luego se les avisa ahí mismo, después de que los reyes adoran al niño, se les avisa que tienen que dejar su tierra, que no pueden regresar a su casa porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Tienen que coger y salir para Egipto. Luego, después de un tiempo, ya cuando vieron que no había peligro y había muerto el rey, entonces se les avisan que tienen que volver a regresar y ellos tienen que volver a dejar todo allá para volver a regresar a su tierra. Entonces, mis queridos hermanos, ese es el contexto de cuando Jesús nace. Recuerden que ya les dije, aquí se está hablando de un periodo de 9 meses, de cuando ella quedó en embarazo del Espíritu Santo y le tuvieron que explicar a José al versículo 25 que nos habla de cuando ya nació, dio a luz. Entonces, ya teniendo en cuenta ese contexto, dice así, entonces, si leemos todo este contexto, es fácil darse cuenta que José en verdad conoció quién era realmente su esposa, María, hasta después de que Jesús nació. Fue hasta entonces que José conoció que ella era la escogida de Dios, la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios, la Virgen escogida, etc. Hasta antes del parto, Mateo 1.25, y no la conoció hasta antes del parto, es probable que José haya sido asaltado por las dudas, como claramente las tuvo cuando se dio cuenta que ella estaba en embarazo y decidió dejarla, repudiarla, y Dios tuvo que mandar un ángel a explicarle la situación. Teniendo en cuenta ese contexto, entonces es fácil entender, vuelvo al original, aquí está, y no estaba conociendo a ella hasta cuando dio a luz. Es fácil darse cuenta porque el ginosco es el que se utiliza acá y porque traduce estaba conociendo. No conoció, sino estaba conociendo. ¿Por qué? Porque es muy probable que hasta ese momento José haya tenido alguna duda, haya pensado en algunos momentos, esto, o sea, para él pudo haber sido algo muy extraño. Él conocía la profecía, sí, pero pudo haber sido muy extraño, haber tenido dudas si sí era, si no era, por qué ella en embarazo, si nunca había estado con él, etc. Vuelvo y repito, teniendo en cuenta el contexto de lo que sucedió en ese momento, de que van unos pastores a orar al niño, van unos reyes magos a orar al niño, tienen que dejar su tierra por un tiempo, porque a ese niño lo van a matar, y tienen después que regresar, es cuando José entonces dice, claro, definitivamente esta es la escogida de Dios, la madre del Emmanuel Dios con nosotros, la Virgen, etcétera, etcétera. Es muy fácil entonces, por medio del contexto,
entender que más fácil se refería a Mateo 1:25, no a tener relaciones sexuales, sino al hecho de que ahí es cuando José de verdad se dio cuenta y comprobó que ese niño sí era el hijo, el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, y que esa mujer era la mujer de Isaías 7:14, la virgen escogida para ser la madre del Mesías. Alguien podría decir, no, pero ¿cómo iba José a tener dudas? Pues, ¿por qué no? Tuvo dudas, negó a Jesús Pedro después de estar un tiempo con él, lo traicionó Judas después de haber andado con él. Y el mismo contexto nos dice que él, cuando se dio cuenta que estaba en embarazo, la iba a repudiar, la iba a dejar secretamente. Porque si de pronto hacía escándalo, la mataban a piedra. Entonces, dudas, claro que sí, tuvo dudas. Ahora, para acabar de ajustar la situación, la palabra hasta, y no la conoció hasta, tampoco significa que después sí. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, a 1 Samuel 15:35, miren lo que dice. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Ahora, ¿será que Samuel después de muerto se levantó de la tumba para ir a ver a Saúl? Claro que no. Esto es porque hasta no significa que después sí. Otro ejemplo, 2 Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. ¿Será que después de muerta Mical tuvo hijos? Imposible que después de muerta hubiera tenido hijos. También en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 20 dice, he aquí que yo estoy con vosotros y todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que después del fin del mundo Jesús tiene planeado abandonarnos? Pues claro que no. Entonces, como podemos ver, la palabra hasta y no la conoció. Entonces ya vimos que conoció no significa, no tiene la única connotación de tener relaciones sexuales. Ya vimos el contexto, ya estudiamos el verbo que utiliza. Y para acabar de ajustar, hasta tampoco significa que después sí. Así que no hay forma de probar con Mateo 1:25 que José y María tuvieron relaciones sexuales. Eso es imposible de probarlo con la palabra de Dios. Solamente son deducciones que las personas hacen. Pero quiero que miremos también lo otro. Acuérdense que ella dijo que ahí decía primogénito y que primogénito en la Biblia era primero de más hijos. Pues tengo para decirle a la señora Yadira, y le voy a leer el texto primero, Lucas 2:6, y también lo decía allá, dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces dice la señora Yadira que primogénito es primero de más hijos, pero eso es falso, porque primogénito en Israel era el primer hijo varón nacido, hubieran o no hubieran más hijos. Las mujeres estaban por fuera de la primogenitura. Si en una familia judía nacía primero una mujer, se perdía la primogenitura. E incluso la primogenitura se podía perder por varias razones, como por ejemplo lo que le pasó a Esaú, que la perdió con Jacob, la cambió por un plato de comida. Eso está en Génesis 25, 31, 34, dice así. Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Lo cambió por un plato de comida porque estaba muerto de hambre. Y la primogenitura era muy importante en Israel. El primogénito tenía doble porción de herencia, era el heredero del pacto, etc. Y esto nos lo recuerda la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 16 y 17. Entonces, lo primero que hay que decirle a la señora Yadira es que primogénito en la Biblia no necesariamente significa primero de más hijos. Puede ser primogénito y ser hijo único. Y hay varios casos en la Biblia. Pero vamos a seguir con esto. Ahora, fíjense qué detalle tan interesante este. Como en la antigüedad los pueblos paganos, politeístas, es decir, que creían en varios dioses, le ofrecían a Baal en sacrificio, que era el toro, el becerro, ¿no? En sacrificio al primogénito. Aquellas culturas paganas politeístas tenían la costumbre de ofrecerle el primer hijo nacido al dios Baal, se lo echaban por una boca de fuego. Entonces, como esas culturas tenían esa costumbre de ofrecer el primer hijo y dárselo a Baal, al dios pagano Baal, al falso, al ídolo, entonces Dios, que es un Dios de vida, pidió a los israelitas
que le consagraran al primogénito. Por eso dice Éxodo 13, 1 y 2, dice así: Dios habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, vuelvo y repito, como aquellas culturas paganas politeístas le ofrecían el primer hijo al falso dios Baal, se lo ofrecían en sacrificio y lo quemaban, entonces Dios, ¿qué hace? Cuando Dios llama a Abraham, le muestra a Abraham que él es el único Dios verdadero, que los demás son falsos, que es en el momento cuando le pide el sacrificio de su hijo y él acepta, y cuando va a matar a su hijo le dice: no, no pongas la mano sobre el niño. ¿Por qué? Para demostrarle que mientras esos dioses paganos les agrada la muerte, los sacrificios y la muerte de seres humanos, al Dios verdadero no le agrada el sacrificio de la muerte del ser humano. Al contrario, la rescata, la valora, y por eso le provee un cordero para que él sacrifique y en cambio de rescatar a su hijo. Y ahí Abraham entiende que ese Dios es diferente a los demás dioses, que piden que se les mate el primer hijo, en cambio este no se les pide que se les mate. Este pide, el Dios verdadero, nuestro Dios, Yahvé bendito sea, pide que ese hijo se le consagre a él. Es más, lo bendice, le da doble bendición y lo hace heredero del pacto en la familia. Entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver, y eso que es, yo tomé estos versículos, pero el estudio de los primogénitos en la Biblia es muy interesante y es mucho más amplio. Pero con esto le podemos probar entonces a la señora Yadira y a quienes piensan igual, que primogénito en la Biblia no es el primero de más hijos o de varios hijos. Puede ser hijo único y ser primogénito. Primogénito en la Biblia realmente es el consagrado a Dios, Éxodo 13, 1 y 2. Conságrame todo primogénito. Y podían haber en una familia primogénitos y ser hijo único, o podían haber primogénitos y tener más hermanos. Entonces, pero no significa que al decir primogénito significa que hay más hermanos. Y podían haber familias sin primogénitos y primero nacía una mujer. Así es, por eso es que es tan importante conciliar las escrituras y ir mucho más allá, investigar un poquito más allá, antes de salir a decir cosas con un versículo bíblico que uno de pronto lo entiende de una manera, o que uno ha escuchado que se lo dicen y no profundiza. Por eso a mí me gusta profundizar. ¿Sí? Por eso me gusta profundizar, para que conciliemos todas las escrituras, que es lo que la iglesia nos enseña, y al conciliar todas las escrituras frente al tema podemos dar una respuesta más o llegar a una conclusión más verdadera de lo que ahí realmente se refería. Pero ella insiste, le enseñaron y se quedó con eso, no quiso profundizar un poquito más en que pues ahí debía haber dicho es que ellos tuvieron relaciones sexuales para decir que María no es virgen, y que María sí tuvo más hermanos, María sí tuvo más hijos porque pues Jesús era el primogénito, es decir, el primero de más hermanos, lo cual queda completamente comprobado con las Sagradas Escrituras que no es cierto. Entonces, mis queridos hermanos, yo creería que por hoy vamos a dejar ahí, vamos a ver, yo comparto acá un momentico otra vez. Yo creo que por hoy, creo que es suficiente, podríamos dejar el video ahí. Va a entrar ahorita un señor, vamos a hacer un momentico hasta donde entra otra persona, estaría, porque al fin y al cabo tiene que ver con el tema. La perjudica en el sentido de que la profecía de Isaías 7:14, si lo leemos desde el versículo 10, es una profecía para mostrar que Dios es todopoderoso, que Él cumple lo que promete, que para Él no hay nada imposible, y que ese niño que nació es el verdadero Mesías. Entonces, como es una señal para mostrar todas esas cosas de Dios, si María hubiera tenido más hijos, entonces se hubiera prestado para que muchos dijeran que Jesucristo no era el Mesías y que Dios no cumple lo que promete. Por eso el evangelista Mateo, cuando nos muestra y nos habla de la señal en el capítulo 1, el ángel está preocupado de que José entienda que lo que se está cumpliendo en María fue que se está cumpliendo lo que el profeta Isaías dijo, que ella iba a ser virgen antes, durante y después, porque ese niño que nació no era un niño cualquiera, era Dios con nosotros, como señal, ojo, como señal. Entonces, si María hubiera tenido más hijos, la señal se hubiera perdido. Y cualquiera entonces hubiera podido salir a decir, incluso los mismos judíos, que Jesús no era el verdadero Mesías, porque la señal no se estaba cumpliendo. Entonces, por eso es para mí importante, y en eso hubiera perjudicado. En cuanto a lo normal de una pareja, no hubiera perjudicado en nada. Pero en cuanto a la profecía,
como señal para mostrar que Dios es todopoderoso, que Él cumple lo que promete y que ese niño que nació es verdaderamente el Mesías, Dios con nosotros, ahí sí tiene que ver. Yo quisiera Miren, esto lo amplío yo un poquito más también en un video que tengo en el canal que se llama María la Siempre Virgen. O sí, María la Siempre Virgen o la Virgen María. No, sí, el dogma de la María Siempre Virgen, ahí se lo pueden encontrar en el canal. Ahí profundizo más un poquitico sobre esto que les acabo de mencionar acá, sobre concebirá y dará a luz un hijo, es decir, y ambos están unidos por la Y, que significa que ambos verbos, son dos verbos, se ejecutan bajo el adjetivo calificativo de que ella es virgen antes, concebirá, y después, y dará. Pero eso lo explico, lo profundizo un poquito más en ese video, si lo quieren ver, ahí está en el canal, ahí lo pueden observar y profundizar un poquito más amplio, porque aquí se dicen cosas, como se pueden dar cuenta, se dicen cosas muy limitadas, pero se queda uno sin lo amplio del asunto. Quisiera complementar lo que acaba de decir mi hermano también. Yo creo que sí hubiera afectado, especialmente el día de hoy, hubiera afectado también si María hubiera tenido más hijos. Quizás no en el momento, quizás tiene razón, quizás vamos a decir posiblemente, y es más, inclusive yo sé que han habido monjas españolas, que hay una monja española creo que inclusive se hizo presente donde dijo de que sí, que ellos tuvieran una relación íntima muy, muy plena y que esto que el otro, y ¿Cuál después, era el problema? y después inclusive, después de haber dicho eso públicamente, se tuvo que retratar porque el papá le jaló la oreja y le explicó, obviamente que no podía decir eso, y se le explicó por qué. Ella no lo entendió, pero ella misma admite después que entendió lo que el Papa le había dicho y por eso se retractó. No porque le quería dar la contra al Papa, sino que tampoco entendía claramente lo que decía. Pero una de las cosas muy importantes, no es que haya problema de que hayan tenido, y el problema no es que hayan tenido relaciones íntimas y hayan tenido más hijos. El problema sería, imagínate, y tú has visto la película seguramente, el Código Da Vinci. Fíjate cómo le buscan las cuatro patas. ¿Por qué? Porque Satanás es fuerte y él quiere atacar a lo sagrado. ¿Te imaginas tener un hermano de Jesús, tener una descendencia hasta el día de hoy que venga de Jesús? ¿Te imaginas el poder que tendría Satanás para poder continuar tentando al hombre? Porque el ego es el punto más fuerte que Satanás tiene. Imagínate decirte que tú, vamos a decir, Yaira, que tú vengas de la descendencia de Jesús, tú eres hermana, eres descendiente de Jesús mismo, del Hijo de Dios mismo. Imagínate con qué, o sea, no orgullo, sino con el ego, que la probabilidad de tener ese ego, de ser tentada, de tú creerte, dejar de ser humilde, de tratar a otra gente como yo soy de la familia de Jesús. Entonces, hay un riesgo, por lo cual también en ese sentido nosotros creemos que definitivamente no estaba dentro del plan divino de Dios. Eso también justifica mucho el por qué María tuvo que ser oculta a todo este asunto. Y ahí es donde entra el dogma de una manera fuerte. ¿Dónde nos basamos mucho en este dogma? Porque también está siendo apoyado por... Bien, voy a dejar un momentico más porque estaba esperando que entrara esta persona que entró acá, porque la próxima relación se va a basar en algo que él dice que es terrible. Entonces lo voy a dejar hasta ahí, vamos a mostrar que él enseguida habla y lo paramos y luego ya cuando hagamos la segunda reacción vamos a entrar al diálogo con él que es impresionante. Está siendo apoyado o es apoyado también por San Ignacio de Antioquía. Y San Ignacio de Antioquía muy claramente lo dijo, que la virginidad de María o el nacimiento de Jesús, tanto como la virginidad perenne o permanente de María, fue oculta a este mundo y al príncipe de este mundo. Se le fue oculto. ¿Por qué? Por eso es que en la Biblia casi siempre cuando vamos a leer algo con respecto a María, vamos a decir, o respecto, no tanto a María, porque vamos a decir, podemos deducir, pero también nosotros, te digo nuevamente, podemos hacer muchas deducciones. ¿Por qué? Porque justamente se trató de ocultar esto a Satanás. Satanás conocía las escrituras como la palma de su mano, por eso es que también Claro, sí, claro. él mismo tentó a Jesús con las escrituras. Obviamente Jesús, siendo él mismo que cumplía las escrituras, se lo comió vivo. Él no cayó en las mañas de Satanás. Pero María no podía arriesgarse que María pudiera correr ese mismo riesgo. Entonces, por eso, cada vez que alguien dice, dichosos los senos que te amamantaron,
O dichoso el vientre que te tuvo, o esa señora que grita, ahí están tu madre y tus hermanos. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Trata de desviar la atención de María, alejarla de esa atención. La atención ya no está, bíblicamente hablando, la atención ya no está en María, porque Jesús mismo la distrae, la jala. Ella no quiere que María tenga esa atención. ¿Por qué? Porque al darle la atención a María, está provocando ese celo con Satanás que puede tentarla y dejarle y sacarla de esa pureza. Por eso es que él nunca supo quién era. Entonces, por eso es que también inclusive los padres de la iglesia primitiva lo supieron y ellos protegieron también eso. Bueno, yo respeto mucho ahí lo que dice el hermano Diácono, pero pues no estoy muy de acuerdo. Yo pienso que cuando Jesús dice, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Y mira alrededor y dice, todos estos son mi madre, mi hermana y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi madre, etcétera. Lo que está haciendo es exaltando a María. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que María precisamente es aquella madre que es la primera que le dijo a Dios, dijo, yo soy la esclava del Señor. Entonces, si todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y el primero que lo hizo en el Nuevo Testamento, o la primera fue la Virgen María, cuando se hace esclava, lo que está en el texto es, al contrario, exaltando a María, exaltándola. Pero pues respeto, digamos, la opinión que él tiene y que le está dando. ¿Por qué? Porque ese mismo concepto viene desde el principio del plan divino de Dios. Cuando se establece, cuando peca el hombre por la desobediencia y Dios compromete y dice, la mujer que te pisará el talón o te pisará con la cabeza y tú solamente morderás el talón, y a su descendencia y a la descendencia de esta. Exacto, la descendencia de María es Jesús, pero si te das cuenta, el enfoque no era realmente en ella. Y eso es lo que la Biblia también establece. Por eso es que cuando los padres... Yo no sé si ustedes alcanzan a ver ahí, yo no sé, dame un segundito, yo miro. No alcanzamos. Porque es que por aquí están escribiendo en los comentarios, cuando entró este señor que parece ser que llama Mancho, dice, uy Mancho, no vayas a decir barbaridades. Y precisamente eso es que vamos a hablar la próxima semana, de unas cosas que dijo este señor que no son para nada correctas. Es decir, pero quiero dejarlo hasta que él intervenga un momentico y luego, ya sabiendo eso, después nos devolvemos y reaccionamos a lo que él dice. Padres de la iglesia primitiva o el concilio que escogieron los libros, se recopilaron los libros, trataron de evitar justamente eso, de que el enfoque fuera en María. ¿Por qué? Porque el enfoque de las escrituras, cuando fueron recopiladas, no era de solamente el enfoque en Jesús, sino también de que fuera al culto. Y el culto era la misa. Entonces, si tú te das cuenta, en la misa de nosotros, en la misa católica, solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso sí es cierto. Todos los que conocemos la liturgia católica sabemos que el culto de la Eucaristía es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. O sea, están solamente los tres y María solamente se le hace un canto al final. O en el caso de que sea una Eucaristía, pues saltando alguna virtud de María, pues se predica sobre alguna virtud de ella, pero se toma en cuenta algún texto donde se hable de ella y se predica sobre por ejemplo, que yo soy la esclava del Señor, ¿cierto? Y haciéndonos una invitación a imitar a María. Pero la Eucaristía es completamente al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Ahí no hay nada. En ese sentido sí tiene toda la razón. Las imágenes que tenemos al lado las podemos sacar. Inclusive la Guadalupe puede estar fuera. Todas las vírgenes pueden estar fuera, pero lo más importante es, en una misa, es el altar donde va a estar el Padre, a quien se le da el culto, el Hijo, que es realmente por quien se le da el culto al Padre, y el Espíritu Santo, que es el que hace que realmente suceda lo que es el amor entre el Padre y el Hijo y el Padre. Ok. ¿Entiendes? Ahorita vienen preguntas. ¿Hermano Mancho está por ahí? Sí, aquí estoy, hermano. ¿Tiene algo que refutar o está de acuerdo? Bueno, no estoy de acuerdo en lo que han dicho, ¿no? Que porque era Dios mismo. No estoy de acuerdo en eso porque, o sea, se iba a decir, ¿no? Que no se había cumplido. Para ellos no se cumplió la profecía. De hecho, aunque vino, o sea, lo identificaron como hombre, porque ellos no estaban esperando
De hecho, no esperan a Dios hecho carne, los judíos. Es imposible para ellos que Dios se haga carne. Jamás un judío va a permitir eso. Ellos esperan a un ungido, a un hombre, ¿verdad? Y por eso Jesús se hizo carne. Sabemos por la revelación que es Dios hecho carne, no solamente vino como Dios, ¿verdad? No vino como Dios, sino como hombre, y estando en su condición de hombre, dice Filipenses 2, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con la salvación si María hubiese tenido más hijos, que lo tuvo, de hecho. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a todos los que le recibieron, más a todos los que recibieron, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice, a los que no creen que María tuvo más hijos. No. De Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? No tiene nada que ver que si María tuvo más hijos o no, es que afecta. Dice que es el primogénito. Así que eso de que era Dios mismo, bueno, por eso tienen esto, ¿no? De que María es madre de Dios, Dios murió, Dios nació. Eso no es así. Él murió en su condición de hombre y nació en su condición de hombre. Y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se le olvidan esas palabras, ¿no? Estando en su condición, Claro. hacen la separación, se hacen la separación de las naturalezas. Porque la palabra dice Juan 4:24. No, perdón. Sí, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Dios no tiene necesidad de circuncidarse. Jesús se circuncidó. Dios no necesita ser ungido. Él es el que unge. Dios no tiene hambre. Jesús tenía hambre. Dios no puede ser tentado. Jesús fue tentado en todo eso. Entonces, cuando dice... Entonces, a ver, eso lo vamos a volver a tomar en el próximo video. ¿Escucharon? Dios no se puede circuncidar. Dios no tiene hambre. Dios no tiene sed. Dios no puede morir. ¿Ustedes escucharon todo eso? Entonces, para que se interesen en la próxima conversación, porque lo que el Señor le está diciendo ahí son unas herejías tremendas. Claro, él trata de arreglarlo y dice que él no cree eso, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es realmente lo que cree y otra cosa es lo que dice. Ustedes se van a dar cuenta la próxima semana el próximo diálogo, en la próxima reacción, que en cualquier momento la voy a hacer y la subo, en cuanto a eso, ¿sí? En cuanto a eso, todo eso que dijo él ahí, que son un montón de herejías del siglo I, segundo y tercero, solamente para negar que María es madre de Dios. Entonces, ahí lo dejo, mis queridos hermanos. Ya llevamos suficiente tiempo, dejémoslo ahí. Espero que hayan podido entonces entender que hay momentos en los que nos dicen algo y que es necesario tomarnos el tiempo y profundizarlo muchísimo más. Porque profundizándolo más, conciliando todas las escrituras, es cuando llegamos a tener una verdad más clara y más plena de lo que realmente se estaba diciendo. Así a la primera, no podemos, y menos estar repitiendo lo que otro me dijo. No, vamos a comprobar, vamos a mirar, vamos a estudiar, vamos a profundizar. Entonces ahí les dejo esta primera reacción a esta parte de este diálogo. Espero les sirva la verdad, les edifique un poco, les ayude a ir un poquitico más allá, les ayude a entender que no es porque nos digan una cosa entonces es así, nos la afirman es así, no, hay que ir y profundizar más en esa situación. Los invito como siempre a que se suscriban si no son parte del canal, que toquen la campanita para que ella les notifique que hay un nuevo video cuando se suba y ustedes se programen y lo puedan ver. Pero sobre todo que lo compartan con familiares, amigos y conocidos para que así lleguemos a más personas y ellos aprendan a tener respuestas cuando en algún momento se les presente una situación como esta. Sin más, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y entonces nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo a todos.